Un afectuoso y cordial saludo en el nombre del Señor a nuestro programa Jesús, Transformación y Vida. Como cada semana en este horario, damos las gracias porque usted puede acompañarnos en esta media hora en que nos conectamos. Nos conectamos con la palabra, nos conectamos con un invitado especial que traemos cada programa y le agradecemos que usted pueda estar ahí. Oramos para que Dios use nuestras vidas, nuestras palabras, para poder llegar y tocar su corazón con una palabra de aliento, con una oración que le mueva a tener una mejor relación con Dios. Como siempre, le hablamos de nuestra Casa Bautista de Publicaciones, Editorial Mundo Hispano, y en este caso queremos presentarle un libro que escribe el pastor Rubén Sorsoli, que vive en Texas, y que habla acerca de la experiencia de uno de los discípulos de Jesús. Y nos pregunta, ¿te pareces a Pedro? Ya somos dos. Si usted conoce el Evangelio, si usted conoce a los discípulos del Señor, sabrá el carácter que tenía el apóstol Pedro. Y quizás se identifica con él, o en algunas cosas se parece. Bueno, él nos pregunta, ¿te pareces a Pedro? Ya somos dos. Y a través de las experiencias del apóstol Pedro, él nos habla y nos va abriendo el corazón para que nosotros nos vayamos reflejando también y ver qué cosas el Señor tiene que cambiar en nuestras vidas. ¿Te pareces a Pedro? Es el libro que estamos recomendando de nuestra editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, y que usted puede encontrar en las principales librerías de nuestro país. Nosotros les recomendamos acá en Santiago, en CLC, en Amunátegui 57, aquí en el centro de Santiago, la Cruzada de Literatura Cristiana. Quiero invitarle en forma especial a que usted nos acompañe en este programa. Tenemos un pastor a quien respeto mucho y con quien aprendí algunas cosas, aunque él ni lo sabe. Pero así es la vida, vamos heredando y vamos dejando también huellas que otros van pisando. Es mi caso, de pisar huellas de un evangelista, de un hombre que ha recorrido el país, ha salido fuera. Le encontré en unas paredes de la editorial Mundo Hispano en Texas, saqué algunas fotos de recuerdo y de alguna manera ha sido un líder dentro de la obra. Así que quiero invitarle para que usted se quede con nosotros. Denos un instante y volvemos con él. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar acompañándole. Le había prometido que traíamos un invitado especial y espero que usted tenga la oportunidad de conocerlo. Si usted es parte de nuestra obra bautista en Chile, seguramente el pastor Alfredo Mongio Valle le suena conocido y usted a lo mejor ha tenido el privilegio de conocerle, como es mi caso. Le conocí cuando crecía en la obra, estando sentada en las butacas de atrás, viéndole predicar, viéndole liderar, y de alguna manera uno va siguiendo pisadas de aquellos que nos dejan una formación, un estilo de vida. Y yo doy gracias al Señor de poder tenerle, Pastor Alfredo, en el programa de hoy, acá con nosotros, y muchas gracias por acompañarnos. No, pues gracias a usted, hermano Jorge, por la invitación. Para mí un privilegio, una alegría también volvernos a ver, mirarnos y estar en este reino tan bonito, tan interesante que Dios nos ha dado como camino, como oportunidad, y servir a la obra siempre una bendición, siempre un privilegio. ¿Dónde nace, Pastor? Nací en La Unión. En La Unión. En La Unión. ¿Y cuándo decide venirse del sur al norte? Tenía 18 años cuando el Señor me llamó y me vine al seminario cuando tenía 21 años. Así que en el año 1978, marzo del 78, me vine a Santiago a internarme al seminario. Mis padres eran campesinos, yo nací en el campo, y venirme a Santiago y vivir una vida así fue difícil. ¿Cómo llega el Evangelio a su familia? ¿Llega a sus padres, a sus abuelos o usted es primera generación? Bueno, la historia que tenemos y que mi papá la contaba es que él conoció a Cristo en el terremoto del 60. El terremoto del 60 fue muy fuerte en el sur y él conoció a Cristo en esa fecha. Y yo a ese tiempo tenía 3 años de vida. Desde ahí nos empezaron ellos a educar en los caminos del Señor, nos llevaban a la escuela dominical, en una misión en Catamutún, que era de la Iglesia Bautista en La Unión. Ahí nosotros empezamos a ir a la iglesia y a recibir nuestra primera formación espiritual. Cuando siente el llamado al ministerio, ¿está soltero? ¿Tiene que partir solo a Santiago? Sí, estoy soltero. El Señor me llamó en el año 1975 a raíz de la muerte de mi padre.
yo sentí un llamado especial de Dios en mi corazón. Estaba soltero, pero gracias a Dios en ese tiempo ya tenía un hambre grande de Él en mi vida. Y después de estar 3, 4 años en el seminario, ¿decide quedarse aquí o su primer ministerio fue en regiones? Bueno, sí, de que vine tenía el sueño de volver al sur, pero también el deseo de obedecer a Dios donde Él me mandara. Y mi primer campo de trabajo fue San Felipe. Estuve 13 años pastoreando la iglesia en San Felipe. Un saludo a los hermanos de la Iglesia Bautista de San Felipe. El pastor tiene harto recorrido. Yo le conocí en la obra, en las convenciones nacionales, donde él tuvo el privilegio de liderar la obra. Sí. Además de ser el presidente de la Cebache en ese tiempo, Claro. ¿Ha tenido otros cargos en otras juntas, en otros directorios? Sí, presidí la asociación en aquellos tiempos de la región metropolitana. Después, en ese mismo periodo, estaba presidiendo la Junta de Misiones. Y después, del 2000 al 2003, tuve el privilegio de ser presidente de la convención. Fui el último presidente de la convención y el primero de la UACH. Así que privilegio, no sé si privilegio o qué fue, pero a Dios sea la gloria. Pero también participó en organizaciones internacionales. Claro. Tuve la bendición de estar en la Casa Bautista de Publicaciones justo el año del centenario. Así que fui presidente de la Junta de la Casa Directiva de Publicaciones, que fue un honor. Sí, lo vi en una foto. Recorrí la Casa Bautista hace un tiempo y pude encontrar a algunos chilenos, entre ellos estaba usted en las fotos, en las paredes. Recuerdo de nuestra Casa Bautista de Publicaciones allá en Texas. ¿Cuál ha sido la principal motivación de servir al Señor en el ministerio? ¿A qué obedece? Bueno, la motivación mayor que tengo es gratitud. Gratitud a Dios, gratitud a la vida, porque mi historia de vida es una historia de necesidad, de pobreza. Yo nací en un hogar de mucha necesidad, de mucha pobreza, y Dios me dio la bendición de hacer de mi vida una vida totalmente distinta a la que fue la de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Y cuando el Señor me llamó, yo comprendí que me iba a faltar vida para pagar al Señor todo lo que le debo, y quisiera, mientras Dios me dé vida, servirle con todo mi corazón. Esa es mi motivación mayor. En el seno familiar, casado, hijos. Sí, gracias a Dios me dio una linda esposa. Tenemos 2 hijos. Somos una familia de corazón sirviendo a Dios. Todos, tanto mis padres, mis suegros y nosotros los 4, mi esposa, mis 2 hijos, hemos dedicado nuestra vida a Dios al 100%. Después de San Felipe, de pastorear 13 años en San Felipe, ¿dónde lo envía el Señor? Donde yo no quería venir. Siempre dije a Santiago ni amarrado, y parece que lo dije muy fuerte, y Dios me cobró la palabra y me trajo aquí, y aquí estoy 26 años. El próximo mayo cumplo 27 años en la primera iglesia bautista en Puente Alto. ¿Qué actividad desarrollan en la iglesia? ¿Cuál diría usted que es como lo que marca su ministerio dentro del desarrollo de la iglesia? Bueno, he tenido la bendición de ser el pastor titular siempre de la iglesia. Hemos tenido ayuda de otros pastores, pero mi función ha sido ser el pastor principal de la congregación y motivarla a evangelizar, motivarla a hacer obra misionera. Y mi mayor bendición ha estado en mover a la iglesia a recorrer el país. Hemos hecho 26 giras misioneras y ahora estamos preparándonos para el próximo mes de noviembre ir a México, donde hay 2 jóvenes que son de nuestra iglesia que están trabajando en misiones. Cuando habla de viajar con la iglesia, ¿a qué número se refiere? Es relativo. A Isla de Pascua, que estuvimos 3 años trabajando con la isla, llegamos a ir 90 miembros de la iglesia. Ahora a México estamos yendo 13. Y así a los grupos, cuando fuimos al sur, por ejemplo, a la Patagonia, fuimos 50. Y a las zonas más cercanas,
Nuestros grupos han sido siempre amplios, numerosos. Desde su mirada, porque siento que es una visión que usted tiene como una importancia vital de la iglesia, la evangelización, las misiones. Desde ese punto de vista, ¿siente usted que a nuestra obra bautista a nivel nacional como que nos falta encender el fuego de las misiones? Yo creo que sí. Un amigo nuestro en común, Francisco Núñez, no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar eso que él dice. Francisco dice que en tanto que la iglesia no cumpla con su visión evangelística y misionera, no justifica su existencia. Y yo creo que si la iglesia no hace la tarea evangelística y misionera, perfectamente podría cerrarse y sin que eso ni siquiera se note. La iglesia tiene que hacer presencia y el mayor impacto es evangelizar, hacer obra misionera, predicar la palabra de Dios. Creo que eso es vital en cualquier miembro de la iglesia. Usted es reconocido como uno de los buenos predicadores que tenemos en la obra bautista a nivel nacional. Le hemos escuchado en algunos congresos y en algunas actividades evangelísticas que hacemos en conjunto, a veces cuando tenemos estos congresos nacionales, estas asambleas nacionales de la UASH. ¿Cuál cree que es como su fuerte dentro del ministerio? Bueno, primero que nada, gracias, hermano Jorge, a Dios y a sus palabras, me honran mucho. Haré que eso sea siempre así, para la gloria de Dios. Y yo creo que en mi caso también, como nací en el sur y me crié en el sur, el fuerte nuestro era siempre la predicación y la evangelización. Recorríamos largas distancias para visitar a alguien, recorríamos largas distancias para poder evangelizarlo, motivarlo. Entonces yo creo que la evangelización a mí me gusta, la obra misionera me agrada, llena mi corazón. Siento que si no lo hago me falta algo. Estamos conversando con el pastor Alfredo Monge, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Puente Alto. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla la iglesia y que pudiéramos invitar a la gente de Puente Alto a congregarse en su iglesia? Bueno, nosotros tenemos una forma de trabajo en ministerio. Nos ha dado mucho resultado el tema de trabajar con ministerio, y yo diría que hoy día que la familia está tan fragmentada, nosotros tenemos un ministerio enfocado a la familia, los matrimonios. Y si hay matrimonios que están en conflicto, en crisis, tienen situación con sus hijos, yo diría que si quieres encontrar una solución, una ayuda, un apoyo, visítenos. Estamos ubicados en una de las calles principales de la ciudad, en la calle Santo Domingo 200, a una cuadra de la plaza, a una cuadra del metro, y funcionamos una vez al mes, y el estudio para los matrimonios y la convivencia con los matrimonios realmente le haría bien a su matrimonio, a su hijo y también a nuestra sociedad. ¿Y eso qué día es? Eso es día viernes y es generalmente el segundo viernes del mes. El segundo viernes del mes en Santo Domingo 200, en la dirección del templo de la Primera Iglesia Bautista de Puente Alto, donde el pastor Alfredo Monge ha estado por 26 años. 26 años. Todo un récord, todo un récord. Si pudiéramos ver el caminar de la obra, si pudiéramos ayudar al desarrollo de la obra a nivel nacional, ¿cuál cree usted que deberían ser como los motores, lo que deberíamos fomentar dentro de la obra bautista a nivel nacional? Bueno, sin duda lo que hemos venido hablando, la obra misionera, la obra evangelística, pero también la comunidad, la comunión de la iglesia. Yo creo que el compañerismo es vital. Esta sociedad es muy solitaria. Me impresiona el Paseo Humada a mí. Tanta gente, pero que parece que vive tan sola, tan abandonada. Y la iglesia, y yo diría que nuestras iglesias como la de Puente Alto, por ejemplo, que son de comunidades tan pobladas, somos 700.000 habitantes en este momento en Puente Alto, y dijo el alcalde que prontamente se va a llegar al 1.000.000. Y ese 1.000.000 de gente necesita cobijarse, necesita ser pastoreada. Por lo tanto, creo que esa es nuestra misión, nuestra tarea.
El, desde mi punto de vista, creo que si hay algo que nos debiera mover a la obra bautista sería, en general, es a utilizar las comunicaciones. Sí. Creo que si el Señor viniera en este tiempo, Él usaría los medios de comunicaciones para llegar mayoritariamente a la gente. Hoy día llegamos a 70 ciudades a través de Chile, a través de este programa. Y mucha gente que quizás nunca conoceremos, pero que nos escribe al WhatsApp, que aparece en la pantalla, que nos manda un mensaje, que nos alienta a continuar adelante, y otros que nos apoyan para poder sostener el programa en televisión, nos hace pensar de que la obra bautista debe usar los canales de comunicación existentes para poder proyectar el Evangelio en la sociedad. Sí, vuelvo a felicitarlo realmente por esto, porque las comunicaciones hoy han prosperado y han progresado mucho, y quedarnos atrás nos va a perjudicar, nos va a dañar. Por lo tanto, usar estos medios es masificar la información también, es masificar nuestra visión, es masificar nuestras oportunidades, no solo de poder hablar del reino de Dios, sino también hablar de cuáles son las cosas con las que nosotros le podemos hacer un bien a la comunidad, a la sociedad. Porque, por ejemplo, una llamada sencilla le puede cambiar la vida a una persona. Y cuando junto con escuchar se puede ver, se puede apreciar, mayor es el impacto. Estamos, cada año celebramos en el mes de septiembre el mes de la Biblia. Lo veo que usted anda con su espada. ¿Cuál ha sido el impacto de la Biblia en su vida? Bueno, gracias a Dios la Biblia ha sido la palabra de Dios en mi vida. He podido, desde que la aprendí a conocer, hacerla mi experiencia. Vivir conforme a la palabra de Dios, no solamente leerla, sino hacerla, practicarla, encarnarla. Y si tuviéramos que dirigirnos a la gente que nos está mirando en esta hora, ¿cuál sería su consejo pastoral a aquella gente que tiene una necesidad espiritual especial en el día de hoy? Bueno, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vivir la vida en abundancia significa vivirla en Jesús. Y vivirla en Jesús es una forma bien sencilla. Algunas veces pensamos que es muy complejo poder conocer a Cristo y recibir a Cristo. Pablo dijo en Romanos 10:9 una verdad muy sencilla, muy simple. Él dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, hermano, eso es bien sencillo. Confesar a Cristo significa que yo reconozco la necesidad que tengo, reconozco lo que soy, pero a la vez reconozco quién es Cristo. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedan atrás y hay una vida nueva. En Jesucristo, hermano, amigo, usted va a tener una vida nueva, una vida distinta. En mi experiencia, la experiencia del hermano Jorge y la experiencia de todos los bautistas que habitamos bajo este planeta. El pastor Alfredo Monje, con quien nos ha costado un poco traerle, para ser honesto, pero él es un hombre muy ocupado, siempre dedicado a la obra, al ministerio, y damos gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad en el día de hoy de poder estar y compartir su vida, su testimonio con usted que nos acompaña semana tras semana. Damos gracias al Señor por la vida del pastor Alfredo, oramos por sus actividades, su futuro viaje a México con la iglesia. Que el Señor les guarde. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado. Para mí el privilegio. Dios les bendiga. Muchas gracias. Denos un instante y volvemos con usted. Queremos invitarle cordialmente a que podamos descubrir la hermosura de la Biblia. Septiembre siempre ha sido el mes de la Biblia. Cada año, en el mes de septiembre, los bautistas en Chile, junto con celebrar el mes de la patria, celebramos también el mes de la Biblia. La razón es porque un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español, una Biblia que era llamada la Biblia del oso. Y la razón era porque en su tapa había un oso que estaba tratando de alcanzar un panal de miel, ¿ya?
llamada así entonces la Biblia del Oso, que se terminó de imprimir, decíamos, un 26 de septiembre del año 1569. Fue traducida por Casidoro de Reina y en esa oportunidad solo se imprimieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza. De ese acontecimiento hace ya 449 años. Las principales traducciones de la Biblia, este libro precioso que nos acompaña y que es nuestra fuente de guía, de principios, de valores, de enseñanza, y que no debemos abandonarla. Las principales traducciones y revisiones que ha tenido la Biblia en español son de Cipriano de Valera, el año 1602, y después hubieron otras revisiones en 1862, en 1909 y la más conocida en nuestra generación, que es la revisión Reina Valera del año 1960. La Biblia fue impresa por primera vez en el año 1454 y una de las cosas que Johann Gutenberg, quien inventó los tipos y que después dieron origen a lo que fue la imprenta, es que el primer libro que él, fue impreso en la historia de la humanidad, el primer libro fue la Biblia. Mire, otro de los hitos de la Escritura. Si conversamos acerca de la Biblia como desarrollo global de la Escritura, podríamos decir que, por ejemplo, la Biblia tiene un autor, que es Dios, y a través de su Espíritu Santo Él inspira a 40 escritores. 40 hombres fueron usados para escribir los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Se demoró la Biblia en escribir unos 1600 años aproximadamente, desde el año 1500 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Tiene 1189 capítulos, ¿ya? 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. Si hablamos en la versión en español exclusivamente, diríamos que tiene 31.103 versículos, ¿ya? Si usted quiere saber las palabras en español, son 773.693 palabras que contiene la Biblia. Y si quiere saber las letras, que también han sido contadas, son 3.566.480 letras que componen la Biblia con los 66 libros. Dividido en capítulos, esto fue posterior a la escritura de la Biblia y fue una forma de poder ir clasificando y poder citarla de manera más fácil. Y esto lo desarrolló Stephen Langton en el año 1227. Cerca de 300 años después, la Biblia, además de estar dividida en capítulos, se dividió en versículos. Y eso lo hizo Robert Stephanus, ¿ya? La Biblia, dicen los que más la conocen, que tiene 3.573 promesas, algunas de ellas muy conocidas, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. 3.573, aprópiese de esas promesas que la Escritura tiene. En el Antiguo Testamento, el libro más largo es el libro de Salmos. Contiene 150 capítulos y 2.463 versículos. El libro más corto, seguramente usted lo sabe si es el lector de la Biblia, es Abdías, tiene 21 versículos. El salmo más largo es el 119, tiene 176 versículos. ¿Por qué? Porque es un acróstico. Usa las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿ya? Y cada estrofa de esas 22 letras tiene 8 versículos. Si usted multiplica 22 por 8, le va a dar 176 versículos. Y lo interesante de la escritura es que en el hebreo, cada uno de los versículos de esas 22 estrofas comienzan con una letra del alfabeto hebreo, ¿ya? Es muy interesante, y después en la traducción esa riqueza escritural se va perdiendo. Bueno, el salmo más corto es el 117. Teníamos que el más largo es el 119, el más corto 117. Y el capítulo más largo es Números 7, que tiene 89 versículos. El capítulo más corto es Esther 10, que tiene 3 versículos, ¿ya? Y el versículo más corto de toda la Biblia
es Éxodo 20:13, que en español tiene solamente 9 letras y que dice no matarás. Algo que quizás habría que amplificarlo en nuestra sociedad. No matarás. El versículo más largo de la Biblia es Esther 8:9 y la mitad del Antiguo Testamento es el capítulo 29 de Job. Quiero volver a contarle números y anécdotas de este libro precioso, pero mira, note esta enseñanza. La Biblia tiene 1189 capítulos. 1189 capítulos. Y el capítulo central de la Biblia es el Salmo 188, que está entre el salmo más corto, que es el 117, y el más largo, que es el 119. Pero el versículo central es el versículo 8 del Salmo 118. Es decir, el Salmo 118 contiene 594 capítulos antes y 594 capítulos después de ese salmo. Si usted los suma, le da 1188. Por lo tanto, no es una casualidad. Esto es todo organizado por un Dios que todo lo crea, que ha hecho el universo y todo lo que a usted le rodea. Y este versículo tiene como la enseñanza central y con la que quiero finalizar el programa de hoy. Si alguien le preguntara cómo yo puedo caminar en la perfecta voluntad de Dios, le diríamos que fuera al centro de la Biblia. ¿Y cuál es el centro de la Biblia? El Salmo 118:8. ¿Sabe usted lo que dice el Salmo 118:8? Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Quédese con esa enseñanza. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Quizás está viviendo una situación difícil y quizás los que le rodean le dicen que hay un camino diferente. Usted aférrese al Señor y confíe en el Señor. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Más adelante la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. De tal manera que ponga su confianza en Dios, nunca le va a fallar. Él nos sostendrá como ha sido a nosotros con nuestro programa semana tras semana. Le invitamos para que nos encontremos la próxima semana. Escríbanos al WhatsApp que aparece en la pantalla, mándenos un mensaje, estamos orando por aquellas solicitudes de oración que usted nos hace llegar y esperamos que el Señor cambie aquellas cosas difíciles que algunos de ustedes nos comenten. El Señor les bendiga, que tengan una linda semana.